predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ese es el motivo por el cual venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Hoy quiero antes de comenzar hablar un poquito, solamente unas palabras, y darle las gracias a todos por el apoyo que dieron en referencia a la pérdida que tuvo nuestra hermana Rosario junto con su familia, cada uno en su lugar o en la manera que pudo, pues aportó, ¿sí? Gracias a todos por eso. Para eso es que somos una familia en Cristo. Amén. Para en los momentos de dificultad, Gloria a Dios, pues ahí pueden contar con nosotros. Pero bueno, vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. Puede ir abriendo la palabra del Señor en el libro de los Gálatas, capítulo 2. La semana pasada estábamos enseñando, comenzamos Gálatas y hablamos sobre Gálatas 1. Hoy vamos a hablar sobre Gálatas capítulo 2 y vamos a continuar con esta serie de El Evangelio para Cristianos. Les dije la semana pasada que parece un poco raro, pero en estos tiempos vamos a estar evangelizando a los propios cristianos. Creo que hace falta. Y nuestro tema central en este día es un tema que también es de suma importancia, porque nos regeneramos a través del Señor, pero no todo queda ahí ya. Es necesario que como hijos de Dios pues nos alineemos al Evangelio, ¿sí? Por eso traje esta enseñanza de alineados al Evangelio, basado en Gálatas capítulo 2 del 1 al 21, y a medida que vayamos entrando en la palabra vamos a ir leyendo cada versículo de los de ahí expuestos. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde. A ti te ha placido, mi Dios, que vengamos aquí a tu casa, y gracias por ese privilegio de poder venir a tu casa. Estamos siempre deseosos, Señor, de pasar un tiempo muy agradable en tu casa, Señor. Ayúdanos a recibir de tu palabra y ayúdame a mí a impartirla, Señor. No con pensamientos humanos ni nada humano, Señor, sino todo dirigido siempre por tu Espíritu Santo. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Bueno, la semana pasada, como le estaba diciendo, estuvimos predicando sobre cómo fuimos rescatados, ¿sí? Por medio del Evangelio, ¿verdad? Y estuvimos hablando un poquito sobre 1 de Pedro 1, leímos este versículo, del 18 al 19, que dice así: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos. Estábamos hablando la semana pasada del rescate a través del Evangelio. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Vimos también la semana pasada cómo el apóstol reprendió a los Gálatas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque los Gálatas se habían apartado de lo que era el verdadero Evangelio. Algo que ya él le venía diciendo desde hace mucho tiempo atrás. Él le predicaba el verdadero Evangelio, siempre habló a ellos cuál era realmente el verdadero Evangelio. Pero los Gálatas vinieron los judaizantes, ¿recuerdan? Y tomaron posesión de muchas de las sinagogas, de las iglesias de ese tiempo, y empezaron a predicar un evangelio diferente, ¿sí? Por eso Pablo dice a los Gálatas que qué tan pronto se habían apartado del verdadero evangelio, y cómo fue que tan pronto ellos permitieron que otras doctrinas entraran a la iglesia. Decía, pero Gálatas, ¿cómo es posible que después que yo le prediqué, ustedes dejaron que les conquistaran
el corazón estos judaizantes con sus falsas doctrinas, con sus doctrinas destructoras. Y ese fue el mensaje que vimos en el mensaje anterior que Pablo le habló a los Gálatas. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4, ahí Pablo muestra a través de ese capítulo qué es el verdadero evangelio. ¿Sí? Ahí los dice Pablo a ellos, dice: yo les transmití a ustedes lo más importante. Se recuerda que lo más importante era eso. No había otra cosa más importante. Era eso lo más importante. Y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Quién se lo había transmitido, mi amigo? Jesús mismo. ¿Sí? Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. ¿Vieron la importancia de leer las Escrituras? Más adelante hablamos de esto. Pero vimos un segundo punto, y ahora vamos a hablar de eso, la semana pasada, que era la interpretación. Habían dos puntos muy importantes: los hechos del Evangelio, que era este capítulo 15 de 1 Corintios, que Cristo murió, que fue enterrado y al tercer día fue resucitado. Esos son los hechos que sucedieron, que dijimos la semana pasada que lo vieron más de 500. Quiere decir que ni los propios judaizantes podían desmentir ese hecho. Pero también vimos un segundo punto, que era el punto importante aquí, es que ellos, la interpretación que le dieron a esos hechos fueron las incorrectas. Diferente. ¿Sí? Ese segundo punto, que es la interpretación de los hechos, esa fue la herejía destructora que entró en ese tiempo. Y Pablo rápidamente le dice a los Gálatas: ¿cómo es posible? En la versión nueva de traducción viviente dice: estoy horrorizado de que tan pronto se han apartado de lo que su interpretación errónea, cosa que sucede actualmente, dijimos la semana pasada, desde los púlpitos toman las Escrituras pero la interpretan mal, y ese mensaje mal interpretado es el que se le está dando al pueblo, y el pueblo se está llevando como que lo que se está recibiendo es lo verdadero y no lo es. Cuidado con eso, mis hermanos. En Gálatas capítulo 1, versículo 9, dice Pablo: repito lo que ya hemos dicho. Es que Pablo era así. Es que, ¿te acuerdas que los judaizantes dijimos que llegaban, Pablo pasaba por una sinagoga y él predicaba y después venían los judaizantes y decían: ¿qué les dijo él? ¿Qué fue lo que les dijo? ¿No se dan cuenta que Pablo es muy estricto? Él es muy estricto. Esto no es. Entonces ellos cogían el mensaje, lo ponían a la manera de ellos. Salud. Y le predicaba al pueblo. Y el pueblo, loco por oír lo que querían escuchar, pues recibían el mensaje falso. ¿Sí? Por eso dice: repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia, en otras palabras, otro evangelio, distinto de lo que ustedes han recibido, que esa persona sea ¿qué? Anatema. Anatema. Maldito. Maldita. Eso estaba fuerte lo que estaba diciendo Pablo. Esa palabra maldito en ese tiempo era bien fuerte. Una persona maldita era una persona bien, pero bien. Porque el anatema venía de parte del juicio que Dios iba a traer sobre esa persona. Sea maldito. ¿Sí? Entonces Pablo hacía mucho énfasis a los Gálatas, que fue lo que vimos la semana pasada, de que por el Evangelio, solamente por el Evangelio, fuimos rescatados. No hay otra cosa. ¿Sí? Ahora, entrando al tema de hoy, vemos cómo puede un cristiano alinearse al Evangelio de la gracia y vivir para Cristo. Y para eso, vamos a ver los primeros versículos de la carta a los Gálatas. La semana pasada, volvemos a repetir, fuimos rescatados por el Evangelio. Hoy vamos a ver cómo después que fuimos rescatados, bueno, pues entonces, ¿qué hago para alinearme alinear mi vida a ese verdadero Evangelio? ¿Sí? Número 1.
¿Cómo puedo alinear mi vida al verdadero evangelio de la gracia? Acuérdense que el evangelio y la salvación es por gracia, no por obras. Eso es muy importante. Hoy el maestro, yo lo escuché que se los dijo ahí, muy importante. Esto es por la gracia de Dios, no por nada que tú puedas hacer. ¿Sí? Número 1, para estar alineados al verdadero evangelio de la gracia de Dios, debemos movernos conforme a la revelación de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Movernos, pero conforme a la revelación de Dios. Gálatas 2, del 1 al 2 dice: después, pasados 14 años, subraya eso en su Biblia, 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. ¿Qué dijo? Una revelación. Subí debido a una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo era muy estricto sobre estas cosas, y para él el evangelio era lo más importante. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo, vemos aquí que el apóstol Pablo, para la predicación del evangelio y sus viajes, siempre fueron motivados por la revelación de Dios. En otras palabras, voy a hablar de este lado de acá. Los pastores estamos expuestos a que te inviten a predicar a otros lugares, por ejemplo. Te llaman: pastor, te llamo de aquí de Chile, un ejemplo. ¿Cómo está su agenda? ¿Pudiera venir y impartirnos unas enseñanzas? Los invitamos. ¿Qué hace? Lo primero que hace el pastor, ¿qué es? Orar a Dios. El verdadero pastor dice: amén, gracias por la invitación, déjeme orar a Dios. Si Dios me dice que vaya, pues voy. Pero si Dios me dice que no, pues no. ¿Qué pasa con los de ahora? Ah, claro que ahí voy para allá. ¿Cuánto paga? ¿Cuántas personas tiene? Tengo 2. Ah, no, mi agenda está. Tengo 1000. Póngame que para el próximo domingo estoy en su iglesia. Tengo 1000, es de Dios. Eso es de Dios. Uf. Pablo no se movía así. Pablo se movía por la revelación de Dios. Fíjate que esperó ¿cuánto? 14 años. Siempre sus viajes fueron motivados por la revelación del Espíritu Santo de Dios, y no por un sistema, no por un yo lo siento, no porque yo creo que es de Dios, no, siempre fue dirigido por la revelación de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué también enseña Pablo aquí cuando habla en Gálatas 2, 1 al 2? La necesidad de esperar el tiempo de Dios. Siempre hemos dicho que actualmente estamos acostumbrados a pasar por la ventanilla 1 y recogerlo en la ventanilla 2. Pero si te dicen que tienes que esperar 3 días, ya eso es tremendo. ¿Cuánto más 14 años? ¿Sí? Aprendemos que es muy fácil trasladarnos de un lugar a otro según nuestra voluntad, pero es muy difícil esperar la revelación específica del Señor con respecto al tiempo de Dios. Es decir, y lo voy a poner ahora en esta posición, nosotros somos inmigrantes a este país. Yo me recuerdo, por ejemplo, en mi país, en tiempos antiguos, o hace unos tiempos atrás, casi más de 30 o 40 años, la persona que quería emigrar aquí, el familiar lo tenía que invitar, poner la visa y todo, pero había que esperar un tiempo, que a veces se demoraban 10 años. Hoy no, hoy queremos decir: me voy para Estados Unidos y mañana ya está la balsa construida. Es muy fácil para nosotros tomar una decisión de decir: me voy para los Estados Unidos. Pero esperar a que Dios te diga ¿es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Eso
no todo el mundo lo quiere hacer. Muchas personas han llegado a este país y ¿qué ha pasado? Después al mes quieren volver a regresar. No es la voluntad de Dios. Fue un deseo. ¿Sí? Ahora, debemos de aprender entonces a no ir a ningún lugar y tampoco a no tomar decisiones a la ligera. Siempre que vayamos a cierto lugar debemos hacerlo según la revelación recibida de parte del Señor Jesucristo por la guía del Espíritu Santo. Entonces, primer punto para alinearnos al verdadero Evangelio, guiarnos por la revelación de Dios. Todo lo que vayamos a hacer tenemos que estar alineados a la revelación de Dios y que Dios te lo haya dicho. Número 2, después tenemos algo que le pasó a los Gálatas y los apartó del verdadero Evangelio. ¿Qué era? Los falsos hermanos. Parece que no, pero dentro de las congregaciones estamos llenos de falsos hermanos. Versículos 4 y 5. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento excedimos someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese ¿qué? Con nosotros. Para poder alinearnos al Evangelio tenemos que tener cuidado con los falsos hermanos. En el capítulo 1 vimos cómo los judaizantes pervertían el Evangelio de Jesucristo a través de introducir a escondidas en la iglesia las observancias de la ley. No, sí, es bueno que tú creas en Jesús, pero no es Jesús más algo, es solo Jesús. Ellos estaban anunciando el concepto de que los creyentes deberían de circuncidarse para ser ¿qué? Salvos. Pablo se opuso a esto y no cedió por ningún momento. Pablo se opuso a la enseñanza de los falsos hermanos, a fin de que la verdad del Evangelio permaneciese. Todo lo que Pablo hizo fue un beneficio de la obra del Señor y de los creyentes, con el objetivo de que la verdad de Dios se conservara transparente y no dañara la libertad que tenemos en Cristo. ¿Cuántos saben que somos libres en Cristo? Amén. Ahora, la libertad de la que el apóstol Pablo se refiere aquí, somos libres en Cristo, escuchemos. Se refiere aquí, no es el libertinaje que muchos practican en este tiempo. Somos libres en Cristo. La gracia. Donde abundó el pecado, ¿qué dice? ¿Sobreabundó qué? La gracia. Peca, no importa. La gracia de Cristo es tremenda. Así mismo. La libertad a la que el apóstol Pablo se refiere aquí no es el libertinaje que muchos practican en este tiempo, sino es la libertad de la esclavitud de la ley. Somos libres en Cristo porque ya no somos esclavos de la ley. Porque Cristo nos hizo libres de la ley. Porque nosotros no podíamos cumplir la ley. Cristo lo hizo por nosotros. Esa es la libertad del cristiano, no la que muchos te dicen. Esa es la verdadera libertad del cristiano. Soy libre en Cristo porque Cristo murió por mí y me redimió de todo lo que es la ley. Porque nosotros no podíamos o no podemos cumplir la ley. ¿Están ahí conmigo? Amén. Todos los creyentes son ahora libres de toda obligación de la ley, especialmente de la obligación de ser circuncidados. Acuérdense que en aquel tiempo el niño tenía que circuncidarse desde que naciera. Los judíos hacían así. Al octavo día tenían que dejar. ¿Verdad? Eso era, al octavo día había que cortar el prepucio. ¿Verdad? Ya no, ya Cristo. ¿Verdad? Tercer punto, para estar alineados al verdadero Evangelio, tenemos que tener cuidado con la infidelidad al Señor. Eso es algo que tenemos que aprender mucho, tener bien ese concepto en nuestra vida.
Por eso Pablo confrontó a Pedro. Vamos a leerlo en el versículo 11 y 13. Dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, ya este es el segundo viaje. El primero fue de Pablo a Jerusalén. Ahí estuvieron reunidos en el concilio de Jerusalén, todos los apóstoles, y Pablo dijo: deja ver si lo que yo recibí es lo mismo que ellos están predicando. Y dice que cuando estaban reunidos no había, llegaron a la conclusión de que lo que decía la palabra de Dios, eso era. No había ningún tipo de problema. Lo que decían los apóstoles es lo mismo que él recibió. ¿Sí? Eso fue en el concilio de Jerusalén. Pero ahora Pedro va a Antioquía. Dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara. Porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. ¿Quién negó a Jesús 3 veces? Pedro. ¿Quién negó a Jesús cuando estaba en el patio, que lo estaban torturando antes de ir a la cruz? Pedro. Y ahora Pedro dice: Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Dice: tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Le tenía miedo al partido político de los judaizantes. ¿Sí? Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. ¿Qué había hecho Pedro ahí? Arrastrado a otro. Era una hipocresía. Y te digo, mi hermano, que esto es parte de la... Vamos a predicar sobre esto también en otro momento. En el Evangelio no hay hipocresía. En el Evangelio no puede haber hipocresía. En el Evangelio no puede haber racismo. Porque Jesús murió por todo hombre, por toda raza y por toda nación. No puede haber hipocresía. Pablo estaba siendo un hipócrita porque en el concilio de Jerusalén, ¿cómo es Pedro? En el concilio de Jerusalén, pues él creía eso del Evangelio. Pero cuando llegó a Antioquía, ¿qué hizo? Sí, hipocresía. ¿Y estamos hablando de quién? Pedro. Del apóstol Pedro. No estamos hablando de cualquier otro. El apóstol Pedro estaba siendo infiel al Señor. Recuérdate que el tercer punto es: no podemos ser infieles al Señor. El apóstol Pedro estaba siendo infiel al Señor con respecto a la verdad del Evangelio. Pedro y los demás judíos convertidos al Señor eran hipócritas. Por eso Pablo reprendió a Pedro. ¡Wow! ¡Qué clase de apóstol Pablo! Reprendió al propio Pedro. Le dijo: tú hiciste lo que hiciste en público, pues yo te voy a reprender cara a cara en público también. Pedro y los demás judíos convertidos al Señor eran hipócritas. Por eso Pablo reprendió a Pedro, ya que estaba totalmente equivocado. Pablo nunca permitió que fuera dañada la verdad del Evangelio. ¿Estás dispuesto a no permitir que se dañe la verdad del Evangelio? Amén. Es difícil creer que alguien que había estado con el Señor Jesucristo durante los 3 años y medio de su ministerio, y que además había recibido la visión celestial de Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 está la conversión de Cornelio, y fue específicamente a Pedro el que el Señor le dijo: tú eres que tienes que ir, busque a Pedro. ¿Sí? Sin embargo, vemos que en Antioquía Pedro hizo eso. Y por lo anterior podemos ver la causa por la cual Pedro perdió su lugar en el liderazgo apostólico. Eso le contó. Pedro era el líder entre los apóstoles. Cuando Pedro hizo esto, le costó el liderazgo. Dice que, cuando tú lees, dice que Santiago fue entonces el que tomó el liderazgo. Pero Pedro lo perdió por eso, por la hipocresía que había mostrado. ¿Sí? Él fue descalificado por no ser fiel a la visión que había recibido. No se mantuvo firme en cuanto a la verdad conforme a la visión que había recibido del Señor.
aunque prevalecía un ambiente que favorecía la práctica de la circuncisión y el guardar la ley que Cristo abolió en la cruz, Pedro no debió someterse, puesto que el Señor le había mostrado una impresionante visión. Hechos capítulo 10, la conversión de Cornelio, ¿sí? Mas sin embargo, vemos que él, aunque no había olvidado la visión, se condujo hipócritamente con respecto a comer con los gentiles. Con su conducta, Pedro arrastró también a los demás. Escuchen esto, abran oído. Con su conducta de hipocresía de Pedro, arrastró también a los demás judíos cristianos, incluso a Bernabé. Dice que Bernabé llegó a ser hasta maestro de Pablo, y juntos fueron levantaron hasta iglesias gentiles en toda esa zona. ¿Sí? Ya Bernabé, quien había acompañado al apóstol Pablo en sus viajes y en donde se le predicó a los gentiles, incluso ya se habían levantado iglesias gentiles. Ese era Bernabé y Pablo, ya estaban levantando, incluso ya habían levantado hasta iglesias gentiles. Es decir, que Bernabé ya había tenido mucha comunión con los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos, ¿verdad? Ahora, aún con todo ello, él fue también arrastrado por Pedro, quien había influido negativamente sobre los otros judíos cristianos. Y con esto también vemos que cuando los líderes se apartan de la fidelidad al Señor y a su enseñanza, los demás fácilmente lo siguen. Como líder tenemos que estar bien firmes en lo que creemos. Porque si usted, como miembro de esta iglesia, usted va a estar siempre pendiente de lo que yo predico aquí, pero de cómo es mi vida de lo que predico. ¿Sí o no? Pero entonces si yo voy y le hablo a Edgar de Roberto, y después voy y le hablo a Roberto de Ariana, el pastor, si está supuesto que no sea un chismoso. Tiene que tener cuidado qué le dice, tiene que tener cuidado de quién habla. El pastor, tú sabes que ahora es esto. Ten cuidado que ahora hay una división. Ten cuidado cuidado tú que estás escuchando. Se pueden apartar fácilmente del evangelio si escuchamos cosas que no son. Pedro se apartó hipócritamente. Él sabía, pero hizo lo contrario. Eso, ¿verdad? Número 4. Si tenemos que tener cuidado con la infidelidad al Señor, pues el punto número 4 es que tenemos que ser fieles al Señor, ¿verdad? Tenemos que ser fieles. Gálatas 2:14 dice: cuando vi que ellos no seguían la verdad, está hablando de Pablo aquí, acuérdense, del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás. Oye, Pablo no tenía pelo en la lengua y estaba cara a cara con el apóstol Pedro. Si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, la pregunta es: ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? ¿Ves la hipocresía? El apóstol Pablo, ¿qué estaba demostrando aquí? Era honrado, el apóstol Pablo fue fiel, el apóstol Pablo fue franco, por eso resistió a Pedro cara a cara. Cara a cara quiere decir no con texto, ni un mensajito en Gmail, ni nada. No, fue directamente donde estaba Pedro y le dijo: usted y yo tenemos que hablar cara a cara. El apóstol Pablo era honrado, fiel y franco, pero por eso resistió a Pedro cara a cara, cuando éste no fue fiel a la verdad del evangelio. Todo lo que le interesaba a Pablo, que era la verdad del evangelio. La verdad del evangelio. Eso es lo que nos debe a nosotros importar. La verdad, que se predique la verdad del evangelio. ¿Sí? Ahora, Pablo se enfrentó, al encargarse del problema de las iglesias de Galacia, Pablo se enfrentó a una situación seria y delicada. Con todo ello, el apóstol no fue político, sino fue franco, honrado y osado. ¿Por qué?
Pablo es un buen ejemplo de la fidelidad al Señor con respecto a tratar los casos de la iglesia. Él habló la verdad de Dios. ¿Cómo lo habló? De manera franca, clara. Por eso los judaizantes decían, él es muy estricto. Porque él decía, ¿qué está escrito aquí? Eso es lo que es. No hay otra cosa. Para ellos eso es estricto, ¿verdad? Como para muchos hoy en día. Pero Pablo era fiel al Evangelio. Dijo, lo que está ahí escrito, eso es, ¿verdad? Ahora, él habló la verdad de Dios de manera franca. Comportarse de manera políticamente correcta, en cierta forma, es una mentira. ¿Sí? A los ojos de Dios, la política es peor que la mentira. Muchos diplomáticos y embajadores son expertos en el asunto de mentir con mucha sutileza. Ellos han sido entrenados para comportarse de tal manera que todos los que son líderes y toman la iniciativa en la iglesia debemos de aprender a ser honrados, fieles y francos. Y esto lo debemos de hacer con espíritu de mansedumbre siempre. ¿Quieres ser líder? Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Hay que ser ¿qué? Honrados, fieles y francos. Y tener siempre un espíritu de mansedumbre. ¿Sabe lo que es un espíritu de mansedumbre? Los que son fosforitos, que cualquier cosita, lo primero que hace es... El espíritu de mansedumbre es el que dice, déjame respirar 3 veces antes de abrir la boca. Tenemos que llenarnos del espíritu de mansedumbre. Muy importante eso. Por último, tenemos el punto número 5. Este es muy importante. Para estar alineados correctamente al verdadero evangelio, este punto número 5 es importante. Tenemos que entender que la justificación es por fe. Por fe. La justificación es por fe y no por obras de la ley. La justificación es por fe, no por obras de la ley. Si leemos versículo 15 al 21, dice así. Aquí le estamos viendo hablar Pablo a Pedro, le dice, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, y esto es otro punto de lo que yo le estaba diciendo de el evangelio no puede ser de hipocresía, ni puede tener racismo. Pero más adelante en otra enseñanza hablamos de esto. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Escuchen bien. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. Pregunta, ¿acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no, dice Pablo. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Y el versículo 20, que se lo sabe mucho, dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué es la justificación, mi hermano? Por la fe. ¿Por la fe de qué? De la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay ley porque nosotros no podemos cumplir la ley. ¿Sí? La verdad del Evangelio de Jesucristo es que el hombre no puede ser justificado por la ley. Solo puede ser justificado por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Ahora, una pregunta. ¿Cómo aplicamos el Evangelio para nuestra vida y para la iglesia en completo alineamiento? ¿Cómo nosotros podemos nuestra vida
alinearla en completo alineamiento al verdadero evangelio. Tomaremos ahora la ilustración de una rueda para ejemplificar lo que Pablo pone en los libros de Gálatas. La rueda, por favor, póngame en la imagen. La rueda, por favor. Eso, ahí tenemos esa rueda. Vamos a poner esa ilustración de la rueda. La rueda es una pieza mecánica circular que gira alrededor de un eje. Es uno de los inventos fundamentales en la historia de la humanidad, la rueda. ¿Sí? El conocimiento de su origen se pierde en el tiempo, pues nadie sabe quién la inventó. Nadie sabe quién la inventó. Y sus múltiples usos han sido esenciales en el desarrollo del proceso o del progreso humano. Todos saben que la rueda ha sido uno de los inventos más grandes que han existido. Casi todo se necesita una rueda, ¿verdad? Ahora, si tomamos el otro ejemplo, aquí tenemos la rueda. Dice que tenemos 4 partes muy esenciales: el eje, los rayos, la llanta y el neumático. En esta rueda no se ve tanto el neumático porque esta es una rueda vieja, pero hágase la idea de una bicicleta. Usted sabe, el neumático es la goma negrita que va afuera. Ahora, en el otro ejemplo, ahí vemos cómo las 4 partes de la rueda está alineado a lo que Pablo nos está diciendo en Gálatas, en el libro de Gálatas. Vamos a verlo, ¿verdad? Por ejemplo, el eje. El eje es el centro de esa rueda, ¿verdad? El eje es la parte más dura. El eje es lo que no se mueve para ningún lado. El eje es la parte más fuerte de lo que es la rueda. El eje es el evangelio, y así como el eje es la parte más fija y el centro de la rueda, así el evangelio es el centro de la vida cristiana. Viene a ser como Cristo mismo el centro de nuestra vida. Ese es el eje. Pablo lo dice en Gálatas. Pero después vienen los rayos. ¿Qué son los rayos? Si miramos bien, los rayos no vienen de la llanta al eje, sino que salen del eje a la llanta. Y eso tiene un porqué también. Los rayos son el resultado del evangelio en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando el rayo está conectado al eje, que es Cristo, recuerden, el eje es Cristo. Bueno, ese resultado del nuevo nacimiento en nosotros, la regeneración de nuestro corazón, pues hace que nosotros tengamos una vida de oración, hace que tengamos nosotros lectura de la palabra de Dios, hace que nosotros tengamos nuestro testimonio con Dios y tengamos una comunión completa con nuestro Dios. Esos son los rayos que salen, ¿verdad? Ahora, ¿por qué salen los rayos del eje hacia la llanta? Porque la llanta es el cuerpo de Cristo. La llanta es la iglesia. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos regenerados, Cristo es el centro de nuestra vida, pues el resultado de todo eso es que nosotros tenemos esa vida, pero ¿hacia qué? Hacia la llanta, que es el cuerpo, hacia la iglesia. Nunca vamos a ver que de la iglesia vengamos al cuerpo, al eje, porque ya eso sería por obras. Para que sea el verdadero evangelio tiene que ser del eje que es Cristo hacia allá. ¿Me hago entender? Y después vemos que tenemos el neumático. ¿Qué es el neumático? Bueno, el neumático es nuestra misión aquí en la tierra, así como el neumático toca la tierra, ¿verdad? Así nuestros pies también lo hacen para llevar el evangelio a toda criatura. ¿Me hago entender ahí? ¿Sí? Creo que está claro ahí. ¿Cuál es la parábola entonces? Para ir cerrando este capítulo. La parábola es la siguiente. Si el eje de la rueda, de la bicicleta, no se encuentra en el mismo centro, la bicicleta puede caminar bien
no puede caminar bien y hacer su función por la cual fue creada, y por lo tanto los rayos se comienzan a partir y se despegan de la llanta hasta que la bicicleta cae. Y eso lo vemos en la vida de muchos cristianos. Hay pastores que me siento desanimado, hay pastores que me siento de esta manera, hay pastores que ya no tengo deseo. ¿Sabes por qué? Porque ya el centro de tu vida no es Cristo. Por eso los rayos que salen hacia la iglesia se parten. No hay comunicación entre el centro de tu vida y la iglesia, porque no hay comunión con Dios, no hay vida de oración, no hay lectura de la palabra. Por eso es que es el desánimo, por eso es que es toda esa cosa. Esa es la parábola. Los rayos se comienzan a partir y se despegan de la llanta se despegan de la iglesia hasta que la bicicleta cae. ¿Qué cosa es que la bicicleta cae? Hasta que se vuelve a ir al mundo y ya. Que es muy importante estar alineados al verdadero evangelio. Tenemos que saber que Cristo es nuestro eje en nuestra vida. Mientras Cristo sea el eje de tu vida, no importa los problemas que vengan, porque problemas vienen. Problemas vamos a tener siempre. Pero si Cristo es el evangelio y Cristo es el centro de tu vida, pues tú vas a tener vida de oración, tú vas a tener vida de la palabra de Dios, tú vas a tener intimidad con Dios, y así vas a poder estar conectado con tu iglesia local, vas a estar conectado con el mundo y hacer la misión que Dios te mandó a hacer. Pero si el eje no es el centro de tu vida, los rayos empiezan a partir. Ya no quiero ir, ya esto no es esto, ya empiezo a criticar, ya empiezo a ver lo que no es. Se cae la bicicleta y hasta ahí la bicicleta la tiras en un rincón y se oxida. Mira este pensamiento. El evangelio es la ayuda total para una necesidad total. Tienes alguna necesidad, pero dura. Hay pastores que lo que estoy pasando es mucho. El evangelio es la ayuda total para esa necesidad total. ¿Quién es el evangelio? Cristo es el evangelio. Cristo es la ayuda total para tu necesidad total. ¿Sí? Esta palabra total significa: no existe nada que yo pueda hacer para ganarme la salvación. Lo único que necesito es a Cristo. Lo único que necesito es a Cristo como centro de mi vida. No necesito otra cosa. No necesito a Cristo más 20 latigazos. No necesito a Cristo más... No, a Cristo solamente. No necesito a Cristo y no ponerme corbata. No necesito a Cristo y no hacer esto. No, Cristo es el centro. No hay otra cosa. No importa si es con corbata, si es con traje, si es con saco, si la mujer se pone pantalones, si se pone vestido. No, es Cristo el centro del evangelio. Familia, existe un orden cuando el evangelio se trata sobre la salvación. Número 1, el orden es este. El orden según la palabra. Creer y confiar en la obra de Cristo. Eso es lo primero. Si tú no crees en lo que Cristo hizo, no estamos hablando nada, ¿verdad? Primero que creer lo que Cristo hizo. Tenemos que creer y confiar que Él lo hizo. Esto es por fe y no por vista, recuerden esto, ¿sí? Ahora, número 2, cuando hacemos eso, creemos y confiamos en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, entonces el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y ahí entonces que viene la regeneración de tu corazón. Yo me siento diferente. ¿Qué es esto? Hace 3 días que no sé. El Espíritu Santo vino y te regeneró tu corazón. Después es que viene como resultado de esa regeneración la obediencia a la palabra, la obediencia a las cosas del Señor. Pero primero tenemos que creer en Jesús,
Tiene que venir la regeneración a través del Espíritu Santo para poder entonces obedecer las cosas, ¿verdad? Ahora el mundo lo tira al revés. Hay muchas iglesias, hablo de iglesias, que lo tiran al revés. Sutilmente te dicen, número uno, confiar. Bueno, dice la palabra que los demonios creían y temblaban también. Quiere decir que tú puedes creer, pero los demonios también creen. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces ellos te dicen, lo primero es confiar. Sí, es verdad, hay que creer. Eso es sutilmente, pero esa es la verdad, hay que creer. Entonces, pero ellos después dicen, entonces después que tú crees, obedeces. No puedes. No puedes del eje o de la llanta venir al eje. ¿Se recuerda lo que les dije? No puedes de la llanta venir al eje. No, tú tienes que primero creer en el eje, que ese eje sea tu centro para después salir a la llanta. Ellos te dicen que no, que primero tú tienes que creer, claro, pero entonces después tienes que obedecer. Es imposible que tú puedas obedecer si el Espíritu Santo no hizo una obra regeneradora en tu corazón. Imposible. Y entonces después ellos te dicen que después que tú obedeces, entonces eres salvo. No, imposible. Primero hay que obedecer, creer en Cristo, después hay que ser salvos o regenerados para entonces poder obedecer. Ese es el orden del Evangelio. Pablo dice que el orden hace toda la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. Y si el eje está fuera del centro de la rueda, pues no funciona. No funciona. Por último, leamos el versículo 21. Dice Pablo en el versículo 21. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Wow. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Para qué vino Cristo entonces, mi hermano, si tú tienes la posibilidad de salvarte tú? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué Dios Padre envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados? Si tú tuvieras. La idea principal en este versículo es sencillamente que si hubiera habido otra forma de salvar a los pecadores, entonces Dios habría utilizado ese método. Si hubiera podido haber alguna ley o una religión que pudiera salvar a los pecadores, Dios la habría provisto. Pero la única manera en que un Dios infinito pudo salvarle a usted y a mí fue enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Es la única manera. Y Jesús estuvo dispuesto a hacer el sacrificio supremo. ¿Sí? Estimado amigo y hermano, usted no puede pisotear, ni el que me está mirando por las redes sociales, nada, no podemos pisotear la sangre de Cristo. No podemos pisotearla, esa preciosa sangre. No la podemos pisotear, ¿cómo? Ignorándola, apartándonos de Él, poniéndonos en contra de la palabra del Señor. No podemos pisotearlo de esa manera. Es por eso que los invitamos a responder a ese gran amor que Cristo tuvo para con nosotros. Por ese gran amor que el Padre tuvo también por nosotros, enviando a su Hijo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de todos los pecados. Y a partir de ahí, que Cristo es el eje, el centro de tu vida, entonces busca el rostro del Señor mientras pueda ser hallado. Cierra sus ojos, mis hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por este momento. Ayúdanos, Señor, a alinearnos al verdadero Evangelio. Queremos ser obedientes a lo que dice tu palabra. Queremos estar alineados completamente a ese eje, Señor. Ayúdanos a nunca separarnos de ese eje. Que Cristo siga siendo el eje de nuestra vida. Ayúdanos a entender, Señor, que la salvación es por fe y no por obras. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a nunca ser infiel a ti. Ayúdanos, Señor, a no escuchar a los falsos hermanos. Ayúdanos, Señor, a guiarnos siempre por la revelación tuya para nuestra vida.
Queremos alinear nuestra vida a ti, Señor, pero necesitamos tu ayuda. Perdónanos si no lo hemos hecho, pero queremos hacerlo. Queremos que tú nos ayudes, Espíritu Santo, a lograrlo. Gracias, Padre, por esta oportunidad de predicar tu palabra. Te doy gracias por cada uno de los que estuvo en este lugar y los que nos miran, Señor, a través de las redes sociales. Si hay alguien enfermo, Señor, tu mano sanadora es la única que nos puede salvar, nos puede sanar, Señor. Te lo ponemos en tus manos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.